Mi aita era de Lemona y mi ama de Villar. A los padres de mi aita yo apenas les conocí. A la madre le conocí con 96 años, que ya estaba muriendo. Eran de familia normal, nacionalista, pero sin ninguna cosa especial. Los padres de mi ama eran de Aramayona, y que de Aramayona pasaron a Ochandiano, donde mi abuelo, José Mari, carlista, trabajó de alguacil, y luego pasaron a Villarro, donde siguió trabajando en el ayuntamiento como alguacil. Mi amama, que se llamaba Mirenguruche Maricruz, fue una de las primeras mujeres de las emacumes del PNV que echaban mítines por la zona, y era realmente nacionalista, pese a que su marido era carlista. Y por su entrega al nacionalismo fue castigada en un momento por el capitán de la Guardia Civil, porque entonces en Villarro había un despliegue muy importante de Guardia Civil, ya que estaban al frente, pues, también de todos los montes y demás, y le castigó a limpiar las calles de Villarro. Y al de un tiempo, el capitán, la mujer del capitán de la Guardia Civil, iba a dar a luz y estaba en malas condiciones, y temían por su muerte. Y mi amama, que era comadrona, andaba entonces por el monte, y el capitán, que la había castigado a barrer las calles del pueblo, sabía que era comadrona y le localizó a ver si podía atenderle a su mujer. Y mi mamá, pues lógicamente, ya comadrona, aceptó. Fue a casa del capitán, le atendió a su mujer, y el capitán, al ver ese gesto, se arrodilló delante de ella a pedirle perdón por lo que le había hecho, y decirle que no se imaginaba lo bueno que era esa mujer. Y eso dice un poco de esta mujer, que hace unos años hicieron un monumento en Villar a las mujeres, recordándole a la primera mujer emacume del PNV. ¿En qué año sucedió más o menos este de con la Guardia? Pues esto pudo ser, yo no había nacido, claro, por tanto, pues 36, tiempo de la guerra, 36, 37, 38, ¿no?